sabemos algo más del libro y de la persona, pero vamos a escuchar a la persona. Como te he visto antes en la foto que estabas apoyado ahí en la barra, como no tenemos barra, lo más parecido es este taburete. Así que el taburete es tuyo y el micrófono también. Señoras y señores, Eduardo del Pino. La fama es algo muy peligroso. Fíjese en mí que el año pasado me sentaba en una silla y este año ya pedí un taburete. El año pasado iba con camisa y este año me he puesto chaqueta. Pero bueno, hay que saber asumirla, digerirla. Y aquí estamos para divertirnos esta noche un poquito. Le voy a hablar del libro y le voy a hablar de mis recuerdos sobre todo. La última bruja de mi barrio, me refiero a las brujas con bola de cristal, con velas, con alfileres de cabeza negra, se llamaba Anita. No sé si mucha gente de la que está aquí recuerda a aquella mujer que vivía en una callejuela sombría que se llamaba la calle Campo Amor. La calle Campo Amor, después de la Guerra Civil, fue una calle distinta, una calle donde se mezclaban las casas de las familias decentes con las casas de citas. Eran casas de citas diferentes, casas de citas de tapadillo. De tapadillo quiere decir que no tenían carteles luminosos, ni luces rojas, ni un portero en la puerta que invitara a la gente a pasar, ni siquiera un cartel en el que pusiera empujen. Las casas de citas era un lugar donde las mujeres casadas, las mujeres que necesitaban un sobresueldo, un sueldo para sus casas, porque no les llegaba para comer, acudían allí a las citas que la madame les proporcionaba, con hombres importantes de Almería, nombres que no puedo decir, que muchos de ellos la gente los conoce, claro. Y eso era la calle Campo Amor, una mezcla de gente buena y de gente mejor todavía. La calle Campo Amor era muy estrecha. La casa de Anita, la bruja, estaba enfrente de la casa del cura don Antonio García Flores, que era muy conocido en Almería porque fue cura del manicomio, y aquí mucha gente del manicomio, no locos, sino gente que trabajó en el manicomio. Era cura del manicomio y cura del sagrario de la catedral. En sus tiempos de juventud, don Antonio García Flores estuvo destinado en Pechina, y allí se hizo el hombre muy famoso porque una vez manipulando un reloj consiguió arreglarlo. Y claro, medio pueblo de Pechina le llevó los relojes, el mismo medio pueblo que se quedó sin reloj durante varios meses. La casa de don Antonio García Flores era la casa más hermosa quizá del barrio. Nada tenía que ver con la casa de Anita, la bruja. Anita, la de las cartas, le decían. Los niños se asomaban por la ventana y la veían, aquella mujer, a la luz de una vela, leyéndole la mano a una mujer o echándole las cartas a una prostituta que quería ganarse los favores del amante que había perdido. Aquella mujer podría tener 40 años, pero parecía una mujer de 80, enlutada, arrugada por la soledad y también por el anís, que decían que le gustaba mucho el anís y que todo lo que ganaba se lo gastaba en anís. A veces cuando se tomaba más de una copa y las manos ya no le respondían, para meter un hueso en su sitio, porque ella metía hueso en su sitio, uno iba con el tobillo doblado y se lo arreglaba, pues tenía que utilizar la fuerza de su mandíbula para poder apoyarse. Anita pasó de largo como pasaron tanta gente de mi barrio. Un día el ayuntamiento tiró todas aquellas casas viejas que había y unos prosperaron y se fueron a otro mejor barrio, otros murieron y unos pocos nos quedamos allí para poder contar esta historia. Mucho más pobres que Anita, a nosotros nos parecían los ancianos del asilo. El asilo ocupaba el ala de poniente del hospital provincial, unas grandes ventanas que daban a la calle de la Reina y al parque.
Arriba estaban las dependencias, las mujeres, y abajo estaban siempre los hombres. A los niños nos gustaba pasar por allí cuando íbamos camino del puerto y ver a los ancianos que se asomaban a las ventanas para tomar un poquito del sol. Y cuando pasaban los niños nos llamaban, nos daban un dinero y nos pedían que le comprásemos tabaco. Fumaban a escondidas porque las monjas, que eran muy buenas, las monjas, seguro, pero no los dejaban fumar. Claro, y aquellos hombres veían que se les consumía la vida metidos allí en el asilo, y el único vicio que tenían, la única alegría, era ese rayo de sol que entraba por la ventana y ese cigarro celta que se podían fumar gracias a la gentileza de los niños que íbamos al estanco a comprárselo, eso sí, a cambio de una propina siempre, porque nunca hacíamos nada gratis. Dentro de aquellos personajes que había en el asilo, sin duda hay mucha gente que recuerda la figura de don José el Curica. Don José el Curica era un tipo extraño, un hombre pequeño, nervioso, que movía la lengua continuamente como si tuviera un tic. Un viejo republicano que enarbolaba la bandera de la República en una época en la que Franco todavía estaba vivo. Y el hombre, de vez en cuando estaba inspirado, se paraba en medio de la calle y empezaba a cantar una canción que decía: cuando mandaba hazaña había pan en toda España, y ahora que está Franco hay cola hasta en los estancos. Y a continuación decía: niña suave, caballero, caballero, ¿dónde hemos llegado? ¿Dónde llegaremos? Y el hombre estaba ya emocionado, y cuando más emocionado estaba, siempre había alguien que le gritaba a lo lejos: la policía, la policía. Y entonces salía a correr, y echaba a correr y no miraba atrás, como si la policía lo estuviera persiguiendo durante toda una vida. Don José el Curica se buscaba la vida del hombre como podía. Por las mañanas se le podía ver en el parque, en una época en la que al parque iban aquellos vendedores con sus carrillos que aprovechaban el paso de los pescadores para las copas de anís y para las copas de coñac. Don José no cobraba nada por estar allí, simplemente el dueño del carrillo le echaba una mano y al cambio se tomaba un par de copas gratis. A don José dejamos de verlo y todos sabíamos que había muerto, aunque no salió nunca en una esquela del periódico, ni nadie nos dijo nada. Se fue de esa forma silenciosa que se llaman los pobres. Y a los que estamos acostumbrados a verlo, a los que estamos acostumbrados a reírnos de sus cosas, nos hizo mucho daño. Nos acordábamos siempre de esa maravillosa canción que nos cantaba, que nos recordaba a hazaña, que nos recordaba a Franco. Y alguna lágrima se nos escapó. De la Almedina, de la calle de la Almedina, venía otro personaje que era maravilloso. A ver si puede subir un poquito la música, no la oigo. Les voy a hablar ahora de un personaje que se llamaba Pepe. Si le digo Pepe seguramente no lo conocen. Si le digo el Cabeza, muchos de los que hay aquí se acuerdan perfectamente de él. El Cabeza era un personaje marcado por un defecto físico en las piernas, cojeaba, no tenía oficio ni beneficio, pero eso sí, tenía las manos más grandes del mundo y una fuerza atroz. Nadie le ganaba al pulso. Además tenía la cara más dura del mundo, dura de verdad. Los taxistas que paraban en el kiosco Amalia lo invitaban a convidar si el Cabeza se dejaba que le pegaran guantá. Claro, el Cabeza, por tal de tomarse 2 o 3 copas, ¿qué más le daba que le pusieran la cara con un tomate? El Cabeza nos daba un poquito miedo a los niños, pero en el fondo lo queríamos. Él no trabajó nunca en nada. Su oficio era el puerto. Su padre era portuario y él de niño se crió allí. Y de tanto contacto con los marineros, sobre todo con los ingleses, se le pegó algo y se aporreaba bien el inglés. Por eso esperaba los barcos de marineros cuando venían. Y con los marineros hacía de guía. No de guía turístico. Nunca los llevó a la catedral, ni a la Alcazaba, ni a ver ningún monumento. El Cabeza era un guía de bares, de tabernas y de casas de citas.
En eso era un catedrático. Era un hombre de ocurrencia. Una vez llegó al bar de Casa Juan, que estaba en la Almedina, con 5 ingleses, y estando en la puerta le dijo al dueño: Juan, ¿qué vale esa botella de coñac poniéndole 100 pesetas de más? Claro, los ingleses no se enteraban de la película. El Cabeza fue un gran personaje. Esta semana atrás hemos hablado mucho de Lawrence de Arabia, de Omar Sharif, pero nuestros queridos críticos de cine, que son muchos en Almería, esta gente que sabe todo de las películas que se rodaron aquí, seguro que no saben que Pepe el Cabeza trabajó en Lawrence de Arabia. Formaba parte del elenco de extra junto a su amigo Juan el Farfolla. Y claro, aquel Cabeza vestido de moro era para verlo. Entonces se decía sin pan broma que para hacerle el turbante a Pepe tuvieron que traer el tordo del circo Price. Y el hombre se irritaba mucho. Pero al final comprendía que la gente no iba muy exagerada. El Cabeza se pasaba el día deambulando por el kiosco Amalia. Recuerdo una feria que se le hizo tarde, cuando la feria estaba en el paseo, y se quedó a dormir en el jardín de la fuente de la Puerta de Purchena. A las 7 de la mañana se le acercó un policía municipal y le dice: Pepe, ¿no sabes que aquí no se puede dormir? Dice: ¿cómo se va a poder dormir con el ruido de los coches? Es imposible. El Cabeza existió de verdad. Y nosotros lo veíamos bajar por la calle Arraez, camino de la Almedina. Si pasaba de las 12 de la noche, nos preguntábamos cómo este hombre va a llegar a su casa. Además del defecto que tenía en las piernas, con las copas que llevaba, además tenía que ir agarrándose a las paredes. Una vez su amigo, porque él tenía muchísimos amigos, se lo llevaron a Madrid. En aquellos tiempos del boxeo, cuando había muchos boxeadores almerienses, un boxeador, no sé si era Zaragata, uno de ellos, boxeaba en Madrid contra el gran púgil madrileño Isidoro Cabeza, que entonces era un ídolo, ¿no? Y los aficionados de Almería dijeron: vamos a llevarnos a Pepe para allá también, así nos divertimos por el camino. Y estando en el pabellón, antes de empezar el combate, el público empezó a animar a su pugil, lógicamente. Empezó todo el mundo: Cabeza, Cabeza. Y el bueno de Pepe se levanta asustado y dice: ¿cómo es posible que hasta en Madrid me conozca? Pepe ganaba algún dinerillo de vez en cuando, aunque no le hacía falta porque siempre lo invitaban a las copas. Pero él ganaba un buen sueldo cuando venían los barcos. Él era pimpe de profesión y se ganaba la propina del marinero y la propina de la prostituta del barrio de Las Perchas, que también le daba lo suyo. Yo sé que para hablar del barrio de Las Perchas tengo que ser muy descriptivo, hilar muy fino, explicarlo todo con mucha claridad, porque estoy seguro que ninguno de los hombres que está aquí presente ni sabe dónde estuvo el barrio de Las Perchas, ni jamás se le ocurrió ir por allí. Pero para eso estoy yo aquí esta noche, para explicárselo.